eres capaz de vivir como nadie, después podrás vivir como nadie. Y es más profundo de lo que parece. Es un poco, te está diciendo que los sacrificios van primero, que si eres capaz de sacrificarte antes, lo que hacemos ahora en cuanto a sacrificios nos va a permitir tener una mejor vida, una vida más holgada después. Entonces, y como base del libro, planteémonos que si queremos de aquí un tiempo vivir como nadie, o sea, vivir como Dios, pues entonces tenemos que sacrificarnos ahora. Sacrificios ahora se transforman en beneficios después, ¿de acuerdo? Claro, el problema con esto es que estamos en una cultura de la búsqueda del placer inmediato, ¿no? Entonces la gente se niega a decir que está fuera de forma, se niega a decir que tiene un problema, ¿no? Y el 90% de la solución de un problema pasa normalmente por admitir que tienes ese problema. Entonces, tú puedes ser financieramente mediocre, puedes ser promedio, puedes ser uno más de la media, o puedes atreverte a cambiar. Ahora sí, el cambio, siempre todo cambio, es doloroso. El cambio es doloroso en sí mismo. Por eso muy pocas personas tienen el valor de buscar el cambio. Y entonces, como nos da miedo cambiar y como nos da miedo cambiar nuestra forma en la que manejamos el dinero, transformar totalmente cómo manejamos el dinero, entonces preferimos apoyarnos en una serie de instrumentos. El principal instrumento sobre el que se apoya la raza humana, es que es muy genérico, pero es así, es la deuda. La deuda como instrumento. Pero el caso es que la deuda, como nos dicen en el libro, la deuda no es un instrumento, pero es parte de la naturaleza humana desear algo y desearlo ya. Pero cuando tú haces eso, lo que estás demostrando es inmadurez. En cambio, cuando tú pospones el placer, eso es una señal de madurez. Nuestra cultura, como decíamos, nos enseña a buscar el placer inmediato, aunque se encuentre por encima de nuestras posibilidades. Nos anima, el entorno en que vivimos nos anima a endeudarnos para conseguir eso. Entonces tenemos que empezar a romper ese mito de que la deuda es un medio para conseguir nuestros fines, cuando no lo es. Entonces vamos a hablar de una serie de mitos y vamos a contrarrestarlos con la realidad, ¿no? Una serie de mitos interesantes. Yo creo que te va a interesar el tema. Mito: la deuda es un instrumento y debe usarse para crear prosperidad. La realidad es que la deuda añade considerables riesgos y casi nunca trae prosperidad, y la gente rica no la utiliza tanto como se nos hace creer. Segundo mito: si presto dinero a amigos o familiares, los estoy ayudando a mi familia si le presto dinero. La realidad es que si lo haces, la relación entre ese familiar y tú se va a hacer cada vez más tirante o incluso se va a destruir. Y yo, Luis, te puedo hablar por demostración propia, por vida propia, experiencia propia, de que eso es así, ¿eh? La relación se hace tirante o se destruye. La única relación que se va a fortalecer es la de que uno se va a convertir en un amo y el otro en un sirviente. Por lo tanto, no prestes dinero. Estamos hablando del préstamo, ¿eh? El tercer mito: al avalar un préstamo, estoy ayudando a un amigo o familiar. Cuidado con el tema de los avales. Muchas veces se nos pide, oye, aválame, no, firma aquí por sí, pero yo voy a poder pagar mi crédito. Lo que estás haciendo es, cuando tú avalas a alguien, debes estar preparado para pagar ese préstamo en su totalidad. ¿Por qué el banco quiere un aval? El banco quiere un aval por una razón, porque no espera que tu amigo pague. Y cuando no espera que tu amigo pague, entonces quiere que tú pagues, y por eso te hace firmar como aval. Entonces, cuidado con el tema de los avales, porque lo que haces es firmar un compromiso por el cual tú te comprometes a pagar ese préstamo a todos los efectos, ¿de acuerdo? Cuenta con ello, porque en el peor de los casos, pues es que puede suceder el peor de los casos, ¿va? Otro mito: el pago de un coche. El pago de un coche es un estilo de vida. Cuando pagas un coche nuevo, un coche chulísimo, lo que estás pagando es estilo de vida, calidad de vida. Siempre voy a tener que estar haciendo el pago de un coche porque eso aumenta mi calidad de vida. Paso número 1. Tienes que crear tu fondo de emergencia. Crear tu fondo de emergencia significa que tienes que ahorrar $1,000 rápidamente. Lo primero que debes hacer de todo es hacer un presupuesto, obligatoriamente. Eso lo tienes que hacer cada mes y tienes que ceñirte a ese presupuesto, ahorrar los $1,000. El paso número 2, que es uno de sus pasos más conocidos, es el plan bola de nieve. El plan bola de nieve es básicamente que pagues todas tus deudas. ¿Cómo pagar todas tus deudas? Pues de menor a mayor. Pagar todas tus deudas es pagar todo lo que estés adeudando, menos la hipoteca, ¿de acuerdo? Si tienes hipoteca sobre la casa, no se trata de que la liquides en este paso. De eso hablaremos más adelante. Entonces, el paso 2 es la bola de nieve. Pagar tus deudas de menor a mayor. ¿Qué significa eso? Completar el fondo de emergencia. ¿Cómo lo vamos a completar? ¿Qué significa completar el fondo de emergencia? Debemos cubrir de 3 a 6 meses de nuestros gastos con un fondo de emergencia. ¿Qué significa esto? Si tú al mes te gastas $2,000, tienes $2,000 en gastos, en comida, en colegios, lo que fuera, esos son gastos que tú tienes fijos cada mes. Esos son tus gastos fijos. Tú tienes que, si eso fueran $2,000 al mes, tú tienes que crear un fondo de emergencia que pueda cubrir todos esos gastos durante 3 a 6 meses. Preferiblemente 6 meses. Es decir, si tú gastas al mes en gastos fijos, tienes $2,000 al mes, intenta acumular un fondo de emergencia de 6 meses. Por $2,000, $12,000. Nos vamos al siguiente paso, y el siguiente paso es maximizar tus inversiones para la jubilación. ¿Qué significa esto? Que tienes que invertir el 15% de todos tus ingresos en tu retiro. Aquí es donde empieza lo bueno. Aquí es donde empieza la generación de riqueza. Vas a invertir el 15% de tu ingreso bruto antes de impuestos, lo vas a invertir en tu plan de jubilación. Si en tu país, si tienes en tu trabajo, si tienes la oportunidad de que tu empresa, hay países que no lo tienen, por eso lo digo, en otros países sí, en Estados Unidos sí, en España sí, que puedes aportar a tu jubilación y que la empresa iguala la aportación. Entonces, eso es brutal, porque eso es un extra que va a hacer que el alcanzar las metas de jubilación que quieres alcanzar, las puedes alcanzar de forma más fácil, ¿de acuerdo? Paso número 5 es que, y recuerda que lo que hemos hecho ahora es eliminar todas las deudas, ya estamos cubriendo nuestra jubilación. El paso número 5, vamos a ahorrar para la universidad de nuestros hijos. Porque en muchos países eso es uno de los mayores gastos que ocurren en la vida de las personas. En Estados Unidos es brutal la cantidad de gente que está endeudada durante casi toda su vida con créditos para los estudios, créditos universitarios. Recuerda lo siguiente: tener un